Hola, buen día, ¿cómo están? Buenos días, doctora. Buen día, doctora. Buenos días, doctora. ¿Todo bien? Sí, doctora. Ok, tomaremos lista y comenzamos. Sí, sin pantalla. Cámara. Sí. A ver, hoy día nos toca, hemos visto esto. ¿Alguna pregunta sobre VIH? Creo que no. Lo que yo quiero aclararles, tomaré la lista primero. Helen, Presente, doctora. Wendy, Presente, doctora. Daniel. Daniel, Presente, doctora. Presente. Va, disculpa. no te preocupes. Fátima. Fátima. Helka, Presente, doctora. Lady, Presente, doctora. Paula, Presente, doctora. Jessica. Buen día, doctora. Presente. Y Fátima, ¿no está todavía? Bueno, ya se unirá. Ya, entonces, lo que quiero que quede claro con ustedes en lo que VIH, que es, si rotan por infectología del Vietnam, cuando sean internos van a ver mucho de esto. Ya hemos hablado del diagnóstico, no se olviden, prueba rápida, siempre acompañada nuestra solicitud de laboratorio para prueba rápida por el formulario de consentimiento informado, ¿ya? Creo que no se olviden, cuando hay un accidente, inmediatamente prueba rápida y lo más temprano, dentro de las 48 horas, el tratamiento con lamivudina, dolutegravir y tenofovir. Hacemos esto siempre por 28 días. Dentro de las infecciones oportunistas, lo que no se olviden, por favor, es que ante casos de tuberculosis o meningitis por criptococo, siempre voy a tratar la meningitis por tuberculosis o por meningococo por lo menos 2 semanas antes de empezar el tratamiento para el VIH, ¿ya? ¿Por qué es esto? Porque hay un episodio, ¿no? Nada más es para informarles, porque esto son temas de residencia o especialidad. Hay un episodio que si yo me entusiasmo y ese mismo día le empiezo el tratamiento para tuberculosis, empiezo su tratamiento con TDL, mi paciente hace un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, lo que se llama el SIRI, y empieza con fiebre, empieza con afección pulmonar, afección de la piel. Entonces es por eso que no debo nunca empezar los dos juntos. Siempre primero trato tuberculosis o criptococosis y después recién de 2 semanas, a veces hasta 4 semanas, dependiendo del paciente, voy a empezar el tratamiento con su TARF, terapia antirretroviral con su TDL. ¿Ya? Eso es lo que por favor quiero que recuerden siempre. Bueno, este es un tema de repaso, endocarditis, porque ya han visto en cardiología. Endocarditis felizmente no es muy frecuente. Se presenta, para que se haga la revisión de los criterios de Duke, que es lo que se utiliza desde el 2003 en realidad, han tenido que esperar 20 años, 23 años para poder reformular, revisar estos criterios de diagnóstico. La Unión Europea, la Sociedad de Cardiología de la Unión Europea, apenas puede reunir una cosa de 400 pacientes cada año. Entonces, 400 pacientes no es suficiente casuística para modificar unos criterios. Por eso hicieron alianza con la Sociedad de Cardiología de la India, donde son millones de habitantes, creo que llegan a 1 billón, algo así, es astronómico, es más habitantes que la China. Y gracias a eso, ellos tienen esa población, la India tiene aproximadamente 30,000 casos de endocarditis por año, lo que ha permitido que se revisen los criterios de Duke. Se ha visto que los agentes que más producen, el Staphylococcus aureus
meticilino resistente. Acuérdense, hemos hablado de este germen el primer día que hablábamos de antibióticos. El Streptococcus viridans o el enterococo. ¿Por qué el Staphylococcus aureus meticilino resistente? El estafilococo produce el slime, que es un pegamento que se adhiere, le gusta mucho lo que son las prótesis cardíacas, las endoprótesis valvulares, las prótesis de traumatología que usan en cadera, en rodilla, en hombro. Todo eso que son elementos ajenos al cuerpo humano, le gusta mucho al estafilococo aureus meticilino resistente y es por eso que la endocarditis es frecuente o es un riesgo de que estos pacientes que tienen estos elementos puedan tener una endocarditis. Entonces, para eso se hacen los criterios de Duke que ustedes ya han visto, pero vamos a revisar rapidito, donde se dividen en criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son hemocultivo positivo. Así como cuando hemos hablado de sepsis, ¿no? Yo les decía que la solicitud debe ser como hemocultivo seriado. Lo mismo pasa en la endocarditis. Mi examen complementario va a ser hemocultivo seriado. Seriados son por lo menos 2 muestras, por eso se dice seriado, ¿ya? Entonces, criterio mayor, hemocultivos positivos para los gérmenes que hemos visto arriba. Y vegetaciones. Esta es una característica de la endocarditis, vegetaciones en las válvulas. La más frecuente, la mitral. Se ha incluido el 2020, mire, el 23 se ha hecho la revisión, hace ya 3 años, se ha incluido el absceso protésico, que antes no estaba como criterio mayor. Entonces, criterio mayor de Duke, hemocultivo positivo, vegetaciones y absceso protésico. Hay los criterios menores. Los criterios menores son fiebre mayor a 38, nódulos, no es con N, nódulos de Osler, son unos nódulos que se ven muy dolorosos en los dedos, las manchas de Roth, que son hemorragias pequeñitas en la conjuntiva, y las lesiones de Janeway, que son unas lesiones como maculares en los pies. Esto también muy doloroso. Entonces, si yo tengo fiebre mayor a 38, tengo nódulos de Osler, tengo manchas de Roth, tengo lesiones de Janeway. Además, mi paciente, que aquí no tenemos mucho, pero bueno, es drogadicto a la heroína, que se inyecta su heroína por vía endovenosa cada vez, varias veces al día, y cumple con estos criterios, estos 5 criterios menores, yo digo, ajá, mi paciente puede tener endocarditis. Los criterios de Duke nos sirven para el diagnóstico de endocarditis. Si yo tengo 2 criterios mayores, es decir, hemocultivo y vegetación, digo, esta es una endocarditis. Si tengo hemocultivo positivo y tengo nódulos de Osler o manchas de Roth, es igual a endocarditis. Y si tengo los 5 menores, fiebre, nódulos de Osler, manchas de Roth, lesiones de Janeway y además es drogadicto o tiene prótesis en algún lugar del cuerpo, es también candidato a endocarditis. ¿Ya? ¿Qué me ayuda a confirmar mi diagnóstico? Dentro de lo que son en mis órdenes médicas en radiología, yo voy a pedir una ecocardiografía transesofágica. No voy a pedir solo ecocardiografía, no. Ecocardiografía transesofágica. Esa es mi orden completa. Y le voy a pedir también una que se ha incluido el 2023 en la nueva revisión de los criterios de Duke, TAC cardíaca. Antes no se hacía, pero ahora la tomografía se ha vuelto muy, muy frecuente, muy barata y muy común. Y en mi laboratorio siempre voy a tener el hemocultivo seriado. No puedo olvidarme de eso. Entonces, para el diagnóstico, en laboratorio, exámenes complementarios, hemocultivo seriado y en radiología, ecocardiografía transesofágica. Eso es lo principal. Una vez que yo he identificado el germen causante, según el hemocultivo que le he solicitado, voy a hacer el tratamiento y aquí el tratamiento también es largo. Ayer que hemos visto brucelosis, les he dicho que el tratamiento son 6 semanas por lo menos. En endocarditis, el tratamiento, aún en las nuevas guías del 2023,
sigue siendo prolongado. Lo ideal, 6 semanas, nunca menos de 4 semanas. Ahora mi pregunta, si yo he identificado un estafilococo aureus meticilino resistente, Paola, ¿qué tratamiento le vas a dar? ¿Qué antibiótico? Estafilococo aureus meticilino resistente. ¿Te acuerdas? Jessica, Lady. Vancomicina, doctora. ¿Quién eres la que me habla? Siempre Lady. identifíquense, por favor. Lady, doctora. Lady, Sí. muy bien. Exactamente, vancomicina. Y a ver, Wendy, si fuera un paciente que tiene estafilococo aureus meticilino sensible, ¿qué antibiótico le das? Doxiciclina. Ceftriaxona, doctora. Doxiciclina, doctora. ¿Quién me ha contestado? Fátima. Y siempre identifíquense porque no las puedo ver, ¿ya? Fátima Chávez. Sí. Muy bien. Entonces, siempre no se olviden eso. Digamos, aunque es poco frecuente, pero si fuera un gran positivo anaerobio, ¿qué le dan? Metronidazol. ¿no? Metronidazol. Exacto. Entonces, no se olviden, por favor, el estafilococo aureus meticilino resistente, vancomicina de elección, o también está esto que ven anotado ustedes aquí, dalbavancina, que no tenemos en Bolivia, pero es lo que ahora se está usando en general en el mundo, la dalbavancina. ¿Cuándo voy a usar ceftriaxona? Es igual que en sepsis. Como no tengo identificado todavía mi germen, no puedo dejarla a mi paciente sin antibiótico. Entonces, como hemos dicho en sepsis, yo voy a indicarle ceftriaxona 2 gramos IV cada 8 horas, pero tengo que aclarar, previa toma de muestra de sangre para hemocultivo. O si no, pongo iniciar ceftriaxona luego de la toma de sangre para hemocultivo. Siempre aclaren eso, porque si empezamos antes del hemocultivo, no me va a servir mi hemocultivo, ¿ya? Entonces, vancomicina, lo ideal, si es estafilococo aureus, dalbavancina es lo que se usa ahora en el mundo, pero nosotros no tenemos, ¿ya? En endocarditis, una de las pocas patologías que tiene indicada profilaxis antimicrobiana. ¿Cuándo voy a hacer esto? En estos pacientes que hemos mencionado con prótesis, con endoprótesis en cualquier lugar del cuerpo, que van a ser sometidos a un tratamiento dental, ¿no? Ahora se hace mucho tratamiento dental, ¿no? Es cierto, las prótesis dentales son muy frecuentes ahora, los implantes. Entonces, si este paciente va a ser sometido a un implante dental, 2 horas antes del procedimiento, yo le voy a decir, tome amoxicilina 2 gramos bioral. Esa es profilaxis. Y si mi paciente, que ustedes han pasado por nefrología, en nefrología han visto pacientes que son sometidos a hemodiálisis. Creo que ahora también lleva oncología. Oncología, el paciente recibe quimioterapia. Y no es que cada vez que va a hacer quimioterapia le ponen su catéter, no, él ya viene con su catéter implantado. Se llama fístula arteriovenosa, como les han debido explicar en nefrología y cardiología. Estas fístulas arteriovenosas, por donde entra o su quimioterapia o bien se conecta a la máquina para su hemodiálisis, fácilmente se infectan con el estafilococo aureus meticilino resistente. Por eso es que yo le voy a dar aquí, no amoxicilina, sino que le voy a dar vancomicina 2 gramos IV antes de la hemodiálisis o de su quimioterapia si fuera un paciente muy inmunodeprimido. ¿Sí? Entonces, no se olviden, por favor, la profilaxis, ¿no? Es bien, bien importante. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro en lo que se refiere a endocarditis, a los criterios? Sí. Sí, doctora. Sí, Está claro. doctora. ¿Sí? Ya. No se van a olvidar, por favor,
sus antibióticos. Siempre revise sus antibióticos. Es bien importante tener siempre en mente los antibióticos. Bueno, no pensaba, pero sí les voy a dar un caso clínico, ¿ya? Porque como es tema de repaso, no pensaba darles, pero ahí les voy a dar. Este es un paciente de 58 años. Acude por fiebre persistente y tiene mucho malestar general. 3 semanas de evolución. Nos dice que él tiene una prótesis de la válvula mitral y que estas últimas 3 semanas ha tenido fiebre, escalofríos, sudoración nocturna, ha perdido peso, tiene astenia y tiene artralgias. Hay unas lesiones en los pies que le duelen, ¿ya? No se olviden que es portador de una prótesis valvular mitral. Y en su antecedente, hace un mes fue sometido a una extracción dental sin profilaxis antibiótica. Luego de esto empieza la fiebre. No hay otro síntoma además de la fiebre. En el examen físico, temperatura 38,8, frecuencia cardíaca 108, frecuencia respiratoria 20, presión arterial 118/70, satura 97%. Está orientado, consciente y en el examen físico vemos en corazón un soplo sistólico en foco mitral y tiene ligera taquicardia. En la piel vemos lesiones de Janeway en ambas plantas del pie. Tiene nódulos dolorosos en pulpejos de los dedos. Le hacemos un fondo de ojo y vemos manchas de Roth. Laboratorio. Hemoglobina 10,2. Leucocitos 15.800. Neutrófilos 86%. Plaquetas 210.000. Creatinina 1,4. Y aquí les voy a adelantar. Se le ha pedido el hemocultivo seriado y nos ha llegado como estafilococo aureus sensible a meticilina. Por favor, hagan sus órdenes médicas completando la parte de radiología, ¿no? Y el tratamiento, por supuesto, ¿qué tratamiento le van a iniciar? ¿Ya? De todas maneras, les voy a leer el resultado, porque ustedes van a poner la solicitud, pero el resultado, ¿qué es lo característico cuando yo pido una ecografía transesofágica? Me va a dar vegetación de 14 milímetros móvil sobre la válvula posterior de la válvula mitral. Esto es lo que se observa en la radiología de un paciente con endocarditis. ¿Estamos? Sí, doctora. Entonces, han visto en el caso clínico, se resume lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Por eso es que los casos clínicos, porque si nosotros hacemos, como les digo, en los años que yo estoy, he visto 2 casos de endocarditis. Uno era una paciente oncológica con cáncer terrible de mama que hacía su quimioterapia y que hizo una sobreinfección, se le infectó la fístula, hizo una endocarditis. Y el otro era un paciente, esto ha sido en la ciudad de La Paz, un paciente que, igual que este caso, fue sometido a una endoprótesis dental, ¿no? Un implante, y no tomaron en cuenta su válvula, su prótesis valvular. ¿Ya? Después no se ve, pero ahí tienen su caso. Bueno, vamos a dejar rabia para después. Mpox, esto es cultura general porque no hay. Producida por ortopoxvirus, ustedes ya han visto viruela en pediatría. Transmisión por contacto con lesiones, contacto directo con fluidos corporales, vía respiratoria. Aquí dice clado 1.
Mpox tuvo su auge hace unos 4 años. Después no hemos tenido más casos. Y pensábamos que iba a haber otra pandemia después del COVID, pero no ha sido así. Se la conocía como, ahora es Mpox. Antes se la conocía como viruela del mono, viruela símica o monkeypox. Esto ya no es así por cuestiones de discriminación, racismo. Ustedes siempre les pongo el ejemplo porque esto es cierto además. Hay este jugador que es muy buen jugador de fútbol, el brasilero Vinicius, Ujú. que jugaba en Real Madrid y cada vez que entraba a la cancha todos empezaban a molestarlo como mono, ¿verdad? Le hacía lo de mono. Entonces, él, bueno, lo de mono es muy racista para la raza negra. Entonces, por eso es que se ha quitado lo de monkeypox y es Mpox. Cuando hubo el 22, la primera epidemia, empezó en el África y se fue por varios países del mundo, se identificó, esto es lo que hacen en virología, se hace por clados. Se identificó el clado 2, que era principalmente transmisión sexual. Por eso era tan frecuente en HSH, ¿no? En hombres que tienen sexo con hombres. En 1926, principios de este año, fines del 25, hubo otro episodio, otro brote, no muy fuerte, no pandemia, sino brote en el África. Y ahí se identificó muchos niños. Y estos niños no habían sido agredidos sexualmente, nada. Y ahí se vio que había variado. Ayer cuando hablaba de influencia les decía del shift y el drift. Ujú. Aquí ha habido un shift, ha variado el virus. ¿Y qué pasó? Que ya no era clado 1, sino clado 2, sino era clado 1. Y este clado 1, que es el más reciente, se ha visto que se puede transmitir muy fácilmente por vía respiratoria. El clado 2, que ha sido el de 2022, era directamente por lesiones corporales o a través de transmisión sexual. Pero el clado 1, que se ha presentado este año y el año pasado, es por vía respiratoria. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Por PCR. No hay otra forma de diagnóstico. ¿Qué es lo importante? La fase prodrómica en la clínica, muy parecido a todo, cefalea, fiebre, pero ¿qué es lo característico? Que el paciente presenta ganglios inguinales muy infartados, muy dolorosos. Entonces, ese paciente que viene con fiebre y dice, sí, tenía mucha temperatura y he empezado a tener, no le llaman ganglios, ¿no ven? Dicen unas bolitas, unos nódulos en la zona inguinal. Y después me han aparecido pústulas. Acuérdense de viruela, ustedes han visto en pediatría. Las pústulas son una característica del Mpox. Entonces, paciente con fiebre, pústulas, ganglios inguinales dolorosos es sinónimo de Mpox. El tratamiento, hay un tratamiento, eso ni vamos a soñar con nosotros con tener, no tenemos ni la forma de diagnóstico, ni la forma de tratamiento, ni por suerte tenemos pacientes. Pero el tratamiento hay hace muchos años es el Cidofovir, el primer tratamiento que en 2022 se ha empleado, y recién ha salido en 2024 el Tecovirimat, que sería el último tratamiento para Mpox. Hay una vacuna también, la vacuna Jynneos, desde el 2022 se la ha aplicado, pero ¿qué es lo que se debe haber? En nuestro país, si tuviéramos un caso, que no tenemos ni vamos a tener, yo espero, porque no tenemos ni cómo diagnosticar ni cómo tratar, ¿qué es lo único que hacemos? Este paciente que viene con fiebre, ganglios inguinales dolorosos y que viene con pústulas, lo que tengo que hacer, ¿sabe qué? Usted se encierra en su cuarto 21 días. No sale de su cuarto hasta que las pústulas no se hayan caído, no se hayan vuelto costras y las costras se han caído y ya no tiene ni una costra. Esa es la única forma de controlar, ¿ya? Porque no se vacuna a todos. La vacuna se ha visto que solo voy a dar en el África a personal que trata cientos de pacientes con Mpox, si no, no la voy a dar, ¿ya? Entonces, esto es cultura general. Lo que tienen que acordarse del Mpox es que el paciente es causado por el ortopoxvirus, es igual que el de la viruela, y el paciente presenta fiebre,
pústulas y adenopatía inguinal dolorosa. Eso es el mpox. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto? Porque eso sí no les voy a dar caso clínico porque no vale la pena que lo hagan. ¿Está claro? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Ninguna duda, ¿no? Entonces no se olviden pústulas. Acuérdense de la viruela. Ahora ustedes han pasado por pediatría. Ya no se vacuna contra la viruela porque la viruela se ha erradicado. En Bolivia se ha vacunado contra la viruela hasta 1984. Entonces, toda la generación que somos los boomers, porque ustedes son la Z, me parece. ¿O qué generación son ustedes? Zetas, ¿qué son? Cristal. ¿No saben? No son cristal, ¿no ve? No. Creo que sí somos cristal. A ver, ¿ninguno sabe? Oh. Me parece que son la generación Z, voy a preguntar. Sí, doctora, somos la generación Z. Ya sabía que eran la generación Z, son, ¿no? Los que tienen 30 y tantos años. Bueno, ustedes, la generación Z, no está protegida contra el mpox. En cambio, la generación boomer, que somos la nuestra, o sea, la mía, no la de ustedes, como nos han vacunado, porque han vacunado hasta 1984 contra la viruela, esa vacuna nos ha protegido para toda la vida, ¿ya? Entonces, yo siempre les digo a todos mis estudiantes cuando me toque este tema, digo, esta es la venganza generacional. No somos muy buenos con lo que es la tecnología que ustedes son, pero estamos protegidos contra la viruela. Alguna ventajita tenemos que tener también, ¿no? Ok, cólera, esto sí. Vibrio cholerae. Vibrio cholerae tuvimos nosotros en Bolivia en fines de 1990, no, antes, 1996 ha sido, perdón, 97. Tuvimos en Sudamérica, en realidad, una epidemia de cólera. Por primera vez en la historia entró cólera a Sudamérica, nunca habíamos tenido, y esto fue por el Perú, que llegó un barco de la China y trajo marineros infectados con cólera que rápidamente esparcieron la infección en el Perú. Y del Perú nos pasó a nosotros, vía desaguadero a Bolivia, pasó a Chile, pasó a la Argentina y rápidamente a todo el continente, ¿no? Entonces, no solamente el COVID se inició en la China, sino que el cólera también se inició en la China y trajo a Sudamérica. Es un vibrión. El vibrión cholerae 01. La transmisión es feco-oral, ¿no? A través del agua y alimentos. Una característica de este vibrión cholerae es que el vibrión cholerae vive muy, muy feliz en agua salada, agua alcalina. Es por eso que se reprodujo muy fácilmente en el Callao, que es el puerto de Lima, y se expandió porque la gente en Lima consume mucho marisco, mucho pescado crudo. Y yo me acuerdo que yo fui invitada a una reunión que hubo grande en el Perú, en Lima, para justamente hablarnos sobre esto, porque era algo nuevo. Y estaba casualmente el papá de la presidenta actual, el señor Fujimori, el presidente, y nos invitó, como siempre invita, ¿no? Al cóctel de inauguración con la ministra de Salud de Perú, el presidente, y nos invitan ceviche. Yo me acuerdo muy bien, les cuento eso para que se acuerden de la transmisión del cólera. Todos nos miraban, ¿cómo vamos a comer ceviche si es pescado crudo? Y la ministra de Salud, Albensky, estaba con el profesor Seixo, que es un profesor argentino, era porque ha fallecido el año pasado, brillante, un infectólogo, con el doctor Thompson, que es un infectólogo chileno, y ninguno de los tres quería comer. Y ella se acerca y nos dice, porque el presidente comía, ella comía, entonces, pero educación empezamos a comer, y nos dice, después de la charla, que ella tenía razón, porque el pescado, todos han comido ceviche, ¿alguna vez? No. Sí, doctora. ¿En qué se cuece la carne del pescado? ¿Cómo es el ceviche? Es agrio, ¿verdad? Esa El en el limón. cítrico. En En el limón. limón.
Entonces, ya después, ajá, ella tenía razón en invitarnos, porque como el pescado está cocido, se cuece en limón, el limón tiene pH sumamente ácido, mata al Vibrio cholerae. Entonces, cuando tuvimos la epidemia acá, hace muchos años, el doctor Ciro Zavala era director del gastroenterológico, y ahí nosotros lanzamos una campaña inmensa y decíamos, por favor, inunden en vinagre las verduras crudas, porque en Cochabamba comemos pues trancapecho con verdura cruda, sándwich de chola con verdura cruda, todo es con verdura cruda. Entonces fuimos así, 6 o 8 charlas con las señoras de las islas, de todos los lugares donde preparan comida, y ellas literalmente te servían con ensalada inundada en vinagre. De esa manera no se transmitía el Vibrio cholerae, ¿ya? Una característica del cólera es la cantidad enorme, hasta 15 litros al día, de diarrea, de deposiciones líquidas que presenta el paciente. Son deposiciones líquidas blanquecinas, por eso se llaman en agua de arroz, hasta 15 litros al día. Entonces el paciente viene muy deshidratado. Para diagnosticar, lo ideal, coprocultivo. En el medio, TCBS. Coprocultivo es lo ideal como examen complementario para el cólera. Además del hemograma, siempre voy a observar el hematocrito. Como está deshidratado, va a estar mi hematocrito muy elevado. Y como tiene mucha diarrea, va a perder mucho potasio. Si tuviera vómitos, va a perder mucho sodio. Entonces puede haber acidosis. Yo voy a pedirle siempre a mi paciente como laboratorio, hemograma, ureacreatinina, porque acuérdense, si hay un paciente deshidratado, ¿qué órgano se afecta? El riñón, injuria renal. Entonces yo tengo que pedirle siempre a mi paciente hemograma completo para ver su hematocrito y le voy a pedir siempre ureacreatinina. En exámenes complementarios le voy a pedir coprocultivo para Vibrio cholerae y le voy a pedir electrolitos, sobre todo potasio y sodio. El tratamiento, lo más importante es la rehidratación. La rehidratación, acuérdense, les he dicho, rehidratación es siempre 3000 cc o más. Y en estos pacientes que han perdido tanto líquido, porque son hasta 15 litros de deposiciones, es altísimo, le voy a pasar 3000 cc la primera hora, es decir, a chorro. Se abre totalmente la válvula de venoclisis y el suero tiene que pasar rapidito. Hasta cuando teníamos los pacientes, que ya no hay, pero cuando tuvimos la epidemia, se colocaba una venoclisis en cada brazo y se ponía el suero así, a chorro, las primeras horas. Después ya regulo 3000 cc en 24 horas. Y si mi paciente tiene hipopotasemia o hiponatremia, le voy a reemplazar además el sodio, ¿no? Eso es el Soletrol K, que se llama, que son ampollas de 5 ml. Entonces, la rehidratación es lo más importante porque voy a evitar la injuria renal. Como tratamiento antibiótico, la doxiciclina, que es una tetraciclina, ¿no? Hemos visto doxiciclina en varias patologías y es muy útil para el cólera. Damos 100 miligramos bioral cada 12 horas por 3 días. O bien puedo dar una sola dosis de 300 miligramos, es decir, 3 tabletas en uno. No se olviden que la tetraciclina no puedo dar en mujer embarazada, mujer que da de lactar o en niño menor de 8 años. En ese caso, ¿qué doy? Noble, sulfametoxazol, trimetoprim. Esto nos sirve para todo. Sulfametoxazol, trimetoprim en mujeres embarazadas, en niños. 800 miligramos, bioral cada 12 horas por 5 días. No necesito dar más. En paciente en general, en varones o mujeres no embarazadas, doxiciclina, 100 miligramos bioral cada 12 horas o puedo darle una sola dosis de 300 miligramos. Hay vacuna, no la menciono porque no nos sirve a nosotros la vacuna porque ya somos un país endémico. Entonces, no vacunamos. Les voy a dar un caso clínico porque esto sí, aunque no van a ver, pero es importante que lo tengan en mente.
Este es un paciente. ¿Dónde está? Aquí estás. Déjeme revisar mi compu un ratito. Aquí estás. Ya. Este es el paciente con cólera, ¿no? Que va a venir y nos dice, tengo muchísima diarrea. Este es un hombre de 34 años que viene de una zona rural, donde no tiene mucho acceso a lo que es el agua potable, ¿ya? Y el paciente nos va a presentar en su historia clínica, hace 18 horas inicia diarrea acuosa abundante, de aproximadamente 15 deposiciones descritas como agua de arroz. No hay sangre, no hay moco. Tiene algo de vómitos y refiere que 3 días antes asistió a una festividad donde consumió verduras y pescado. Este señor viene del Beni, y agua sin hervir. No hay fiebre. En el examen físico está paciente con signos de deshidratación, presión arterial 80-50, frecuencia cardíaca 128, temperatura 36,5. Al examen físico, mucosas muy secas, ojos hundidos, signo del pliegue positivo, pulso débil. En el abdomen, ruidos hidroaéreos aumentados, no doloroso. Nos refiere que pesaba 70 kilos y lo hemos pesado en la consulta y pesa 64. Hay una pérdida de casi 6 kilos. En el laboratorio, hemoglobina 18, hematocrita 60, leucocitos 11.500. Nos llega sus resultados de electrolitos. Sodio 150. Potasio 2.8. Entonces vemos que el potasio está bastante disminuido. Cloro 116. Creatinina 1.8, aumentada. Urea 58, aumentada. Y vamos a aumentar ya su resultado de coprocultivo que nos da Vibrio cholerae 0,1. Y acá ya han clasificado, que no les he mencionado arriba, pero ya llega a la clasificación como el TOR, ¿ya? Pero lo importante es que se acuerden de Vibrio cholerae 0,1. Hacen sus órdenes médicas para este paciente. ¿Alguna preguntita? Creo que no. Ok, ya. Nos vamos a ir ahora a esto de acá. Rami, que ustedes ya han visto en pediatría, ¿verdad? Rabia, ¿qué es? A ver, para rabia yo no les voy a dar nada porque ya es un tema que han visto en salud pública y todo. Sí les recomiendo, porque les voy a dar los casos clínicos, les recomiendo por favor que ustedes busquen en la web lo que dice acá, Normas Nacional de Profilaxis de Rabia Humana y Animales. Estas son las normas del Ministerio de Salud, pero viene así, como Normas Nacionales de Profilaxis de Rabia Humana y Animales. Está en la página del Ministerio de Salud de Bolivia. Busquen las tablas en la página 52 y 53. ¿Ya? Esto tienen que sacarlo para poder resolver los casos clínicos. Nada más recordar que si yo tengo un paciente que hay sospecha de rabia, voy a hacer para el diagnóstico, certificar mi diagnóstico, confirmar mi diagnóstico, una punción lumbar, una impronta corneal, puedo pedirle una ELISA de saliva o puedo hacer una biopsia de cuero cabelludo de la nuca. Estos son los métodos de confirmación de diagnóstico de la rabia. ¿Ya? Entonces, ustedes van a buscar estas normas en las tablas de la página 52 y 53 y van a resolver los siguientes casos clínicos. Caso clínico número 1.
Es un paciente que acude a la consulta porque tiene mordedura en cara por perro vacunado. ¿Sí? Hacen sus órdenes médicas de acuerdo a lo que dice la tablita. Donde está, en esta tabla está el animal que muerde, el sitio de la mordedura y la conducta a seguir en cuanto a vacunas y sueros. Eso es lo que tiene que ir en sus órdenes médicas. ¿Ya? Caso número 1, paciente con mordedura en cara por perro vacunado. Caso número 2, paciente con mordedura en pantorrilla por perro vacunado. Y el caso número 3 es un paciente con mordedura en pantorrilla, pero por perro desconocido. Entonces son las 3 situaciones. Estos siempre acuden a los centros de salud. Es muy frecuente el paciente que viene por mordedura de perro. Puede ser de gato también. No nos olvidemos del gato, que también es un agente transmisor. Entonces, primer caso clínico, paciente con mordedura en cara por perro vacunado. Segundo caso clínico, paciente con mordedura en pantorrilla por perro vacunado. Tercer caso, paciente con mordedura en pantorrilla por perro desconocido. Si es desconocido, no está vacunado. ¿Sí? ¿Está clara esta tarea? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Ya? Ahí están estas normas. Es bueno que ustedes las tengan ya, las bajen, las guarden, porque cuando les llegue un paciente, cuando estén en un centro de salud, eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, ya. Les voy a hablar así rapidito porque esto es un recuerdo, toxoplasmosis, ¿ya? La toxoplasmosis se produce por el Toxoplasma gondii, la transmisión por la ingesta de ooquistes. Estamos hablando de todos los pacientes menos mujeres embarazadas, ¿no? Porque en la mujer embarazada una forma de transmisión es transplacentaria. Pero el resto de los pacientes, ingesta de ooquistes en alimentos, agua, las heces de los gatos, la carne mal cocida o la transplacentaria. Voy a diagnosticar, siempre el diagnóstico es serológico. ELISA para toxoplasmosis, inmunofluorescencia para diagnósticos, para toxoplasmosis, hemaglutinación indirecta para toxoplasmosis. Solamente si sospecho de una toxoplasmosis neurológica, si fuera un paciente VIH, podría pedirle un TAC o una resonancia. Después no. Y algo que es bien importante y se olvida mucho los obstetras, que son los que a veces diagnostican más toxoplasmosis en mujeres embarazadas, es pedir fondo de ojo. Cuando vayan por oftalmología, no han rotado oftalmo todavía, ¿no? No. No, doctora. Todavía, doctora. Cuando vayan por oftalmo les van a hablar de esto, porque en el fondo de ojo de la toxoplasmosis hay unas lesiones muy características en la retina que se dicen como si fuera retina con mayonesa con ketchup, ¿ya? Esto es bien común en la toxoplasmosis. La toxoplasmosis puede ser una causa de amaurosis, es decir, ceguera. Por eso siempre hay que pedir un fondo de ojo. La mayor parte de los pacientes son asintomáticos, no tienen fiebre, no tienen nada. ¿Y qué pasa? Viene el paciente y dice, me he notado unas bolitas que tengo aquí por mi cuello, dice, ¿no? Aquí a un ladito. En esos pacientes yo le voy a pedir el ELISA, inmunofluorescencia, hemaglutinación. ¿Para qué cosita? Para toxoplasmosis. Si es paciente inmunodeprimido, ahí tendrá encefalitis, corioretinitis, convulsiones, calcificaciones, pero solamente los inmunodeprimidos y nada más. El tratamiento. Nuestro noble sulfamethoxazol trimethoprim por 28 días es más que suficiente. Pero en ginecología o en obstetricia les han debido presentar el esquema de sulfadiazina más pirimetamina. Y siempre cuando yo doy la sulfadiazina y la pirimetamina, tengo que dar ácido fólico que lo acompañe. El tratamiento siempre 28 días. ¿Qué le voy a recomendar? Coma carne siempre bien cocida. Y si es un paciente que, como hay muchos pacientes que son amantes de los gatos y tienen sus gatitos, tengan mucho cuidado, mejor usen guantes,
a limpiar las cajitas que tienen los gatos para sus heces. ¿Ya? Entonces, no les voy a dar caso clínico de sin toxoplasmosis porque es muy raro que vemos en general en pacientes. Lo más frecuente es obstetricia, que ustedes ya han pasado por obstetricia y ya les han debido hablar. No se olviden que el tratamiento puede ser solamente sulfamethoxazol trimethoprim por 28 días. Este sí es largo, porque es también un germen intracelular, igual que la brucelosis. Y, o puede ser sulfadiazina pirimetamina. Hay otro medicamento que no lo utilizan, que es la clindamicina, ¿no? En general no utilizan la clindamicina, que puede ser efectivo. No se lo utiliza porque la clindamicina produce mucha diarrea a veces en los pacientes. Y por eso no les gusta usar, pero es una muy buena alternativa. Ok, chicos, miren, con eso hemos terminado. ¿Ya? Ujú. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí, todos los casos, no se olviden de estas órdenes médicas, ¿no? La dieta, control de signos vitales, tratamientos, soluciones, laboratorio, exámenes complementarios, radiografía y procedimiento. Este es el orden que deben seguir. No es una cosa obligatoria, pero es recomendable, ¿ya? Entonces, tienen toda esta semana para trabajar sus órdenes médicas, la próxima semana, y nos estaríamos poniendo en contacto para hacer una sesión vía WhatsApp, 1 o 2 días, por favor. Uno de ustedes contácteme, póngase de acuerdo qué día quiere. Y haríamos una reunión esta. Y sí, lo más importante para mí es que físicamente nos vamos a reunir, les había dicho, físicamente, ahorita déjenme ver mi calendario, nos vamos a reunir con ustedes. ¿Está llevando medicina legal ya? Todavía no. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Qué días lleva por la tarde? Los Los martes. martes en la tarde. ¿Solamente? ¿Todos juntos están? Sí, creo. Ah, qué maravilla. Entonces, como yo quisiera que quedemos con ustedes, pasan por la tarde, ¿verdad? Y por la mañana, ¿cuál es su siguiente rotación? Ujú. Creo que psiquiatría, doctora. En el San Juan de Dios. Entonces, yo les voy a pedir, por favor, que tal vez una tarde, puede ser la tarde ustedes me dicen si prefieren la tarde del lunes o la tarde del miércoles, si nos podemos reunir. Yo tengo mi oficina allá donde hacemos las clases, para que yo haga con ustedes la revisión. Les voy a dar hasta 2 semanas para que hagan sus casos clínicos con CAP, porque son hartos. Entonces, quedaríamos para el día, ustedes confírmenme si es el 17 o si es el 19, para que hagamos por la tarde la reunión de revisión de casos clínicos. ¿Sí? Ahí me van a presentar sus trabajos y vamos a revisar, van a subir a la pizarra uno por uno, va a ser como su examen final también. Van a subir para ya anotarme ustedes sus casos clínicos y yo ver si está bien, si está mal. ¿Les parece? Ujú. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces tienen así tiempo, buen tiempo para hacer sus cosas, porque tenemos feriados de por medio. Tenemos feriado el 6 de agosto y tenemos Urcupiña, ¿no? Tienen la entrada. ¿Alguno de ustedes baila? ¿En No, Urcupiña doctora. ninguno? No. Ya. De todas maneras, es pues una semana donde son las semanas flojas en Cochabamba, es pura fiesta. ¿Ya? Entonces quedamos así. Por favor, me confirman ustedes qué día quieren de esa semana, si el 17 o el 19, para que nos dediquemos unas buenas 2 horas, yo creo, para que tengan bien claro. Yo voy a revisar, porque no tiene sentido que ustedes me entreguen y no saben si está bien o está mal. Entonces, vamos a hacer como una revisión. Formen ustedes una carpeta, porque eso es para ustedes, ¿ya? Ahí van a corregir si ven que está bien, si ven que está mal, pero eso ya se queda con ustedes para cuando tengan un paciente en su rotación del internado, se acuerden y sepan rapidito cómo hacer sus órdenes médicas.
Ya está ¿Ya? acá. Sí, doctora. Está está bien, bien. doctora. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. Sí, Porque doctora. todo lo que es teoría hemos hecho, absolutamente todo. No les he dejado ni un, y son hartos temas. Parece poquito, pero hemos visto cuántos. Hemos visto como 20 temas, ¿verdad? Ujú. Toda la rotación. Y eso significa 20 casos clínicos. Nada más antes de irme, antibióticos. No se olviden, beta-lactámicos son lo que más van a ver. Penicilinas, cefalosporinas. Aquí dentro de las penicilinas están las aminopenicilinas. Esto es lo que más van a ver en hospital. Los beta-lactámicos. No beta-lactámicos, ¿qué son? No beta-lactámicos son aminoglucosa, gentamicina, 80 miligramos. Amicacina, 500 miligramos. Glucopéptidos, hemos visto ahorita, vancomicina, dalbavancina. Macrólidos, aquí macrólidos, siempre que tengo neumonía atípica, voy a pensar en el macrólido. Ideal, acitromicina, una maravilla. ¿Por qué? Porque es una vez al día, 500 miligramos, una vez al día, 5 días. La clarito, de 500 también, una cada 12 horas. Fluorquinolonas, la ciprofloxacina, muy utilizada. Cuando es vía parenteral, 200 miligramos. Y si no, es 500 miligramos. La levofloxacina, que ahora utilizan mucho sobre todo la parte de cirugía, utilizan mucho los neurocirujanos, utilizan harto la levofloxacina también, los urólogos también. Esa, la ventaja que tiene es que puede ser hasta una cada 24 horas. Linezolid, Staphylococcus aureus, meticilino resistente. Sulfametoxazol, trimetoprim, sulfonamida, han visto cómo lo usamos en tantas patologías. La doxiciclina. Doxiciclina, cólera, doxiciclina, brucelosis. Se utiliza mucho la doxiciclina. ¿Ya? Metronidazol y la tuberculosis que ya hemos visto. Aquí, siempre acuérdense del Quicksilver sepsis. Sepsis puedo diagnosticarla sin ningún laboratorio ni examen físico. Glasgow de 15, eso es lo normal, ¿no ve? Frecuencia respiratoria. Si yo tengo un paciente con un Glasgow menor a 15, con frecuencia respiratoria mayor a 22 y con presión menor a 100, ya tengo que pensar en mi Quicksilver. Y siempre que voy a pedir, hemocultivo seriado, procalcitonina. ¿Ya? Eso es lo que tienen que recordar siempre, por favor. Y cuando hablamos de VIH, que eso sí les toca así, ¿qué es lo importante? La prueba rápida que voy a pedir, pero siempre, siempre pensando en que ya tiene su laboratorio de consentimiento informado. ¿Verdad? Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Creo que Doctora, una consulta. La doxiciclina, o sea, pertenece a la misma familia que la cloxaciclina y la dicloxaciclina. No. no. Parece, ¿no? Porque tienen el mismo nombre, pero no. Sí. Es Dicloxa y cloxa son penicilinas antiestafilocócicas. ¿Sí? Antiestafilocócicas. Y la tetraciclina de la familia es la doxia, aquí un error. Doxiciclina es una tetraciclina. ¿Sí? la otra es dicloxa. Doxiciclina, tetraciclina. Dicloxacilina o cloxacilina, penicilina antiestafilocócica. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctora. Sí. Y se confunde. Es igual que el metronidazol, confunden a veces con el mebendazol. El mebendazol es un antiparasitario, han visto en pediatría, Ujú. pero el metronidazol me sirve para la meba, sí que es un protozoario, pero principalmente van a ver en la clínica, en los hospitales, se utiliza mucho para infecciones anaerobias. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Daniel, Nicole, Wendy, Fátima, Jelka.
Helker, ¿no? Lady, Paola, Jessica, ¿ninguna otra pregunta? ¿Todo claro? Sí, doctora, todo Sí, claro. doctora. ¿Han aprendido algo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Han entendido? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Yo les trato de dar, han visto siempre, ¿no? Es lo más importante, ¿ya? Lo más importante. Sí, Que si yo en dengue, o sea, si revisáramos todo, es muy, ¿para qué vamos a complicarnos la vida? ¿Qué es lo importante? Signos de alarma, que nos debe asustar, sin signos de alarma. Y acordarse en dengue, en las órdenes médicas, el laboratorio, ¿no? Mi laboratorio. Si tengo paciente, como en el caso clínico, que tiene plaquetas menos de 70,000, ya tengo que pensar en internarlo y por ahí transfusión de paquete globular. Si tiene plaquetas de 100,000 o más, solución de rehidratación oral, pero siempre le pido su hemograma de control. Si las plaquetas bajan alrededor de 90,000, ya debo internarla y darle solución parenteral. ¿Y con qué voy a tratar? Paracetamol, nada más, 500 miligramos bioral o 1 gramo IV. ¿Sí? Entonces yo siempre les trato de dar lo más importante, ¿no? Chikungunya, artralia. ¿No? La medicina es muy linda y no es misteriosa, pero hay que saberla, lo básico. Zika, no se olvide, la microcefalia, lo peligroso. Entonces, ¿no? Esto yo voy haciendo cada año y esto es lo que el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Y esto en realidad yo no me he inventado, esto es lo que hace el MIR para España, cuando los preparan, porque yo tengo un hijo que es médico egresado de San Simón, que dio su examen tanto para Chile, ¿no? Dio su examen para presentarse en Chile, el UNIMED, y dio también su examen para el MIR en España. Pero su elección, aprobó los dos, le fue muy, la verdad que eran bastante estudiosos, le fue muy bien en los dos y pudo escoger lo que él quiso. En Chile tenía la plaza de la residencia, pero el sistema chileno, allá en Bolivia, cuando terminamos la residencia, tenemos que devolver al Estado 1 año. En Chile, si mi residencia es de 4 años, yo tengo que devolverle al Estado 4 años. O sea, mi SRO en Chile es 4 años, porque la especialidad dura 4 años, ¿no? Durante 4 años trabajo. Se acabó la reunión. Ni modo.